Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Aquí una vez más su amigo Luis para darle la segunda parte del estudio que miramos la semana pasada, donde miramos acerca de la primera guerra de los judíos contra el Imperio Romano. En aquella ocasión miramos desde los comienzos y nos quedamos hasta Trajano, hasta el emperador Trajano, pero en esta ocasión vamos a ir un poquito más hacia adelante y en este video, como adelanto, vamos a tocar los puntos doctrinales o más bien los tipos de cristianismos, por llamarlo de una manera, que ya se estaban empezando a formar, dado que, como lo miramos en el video pasado, Jerusalén había sido destruida y la comunidad que creían en Jesús, en el Mesías, había sido dispersa, algunos habían muerto. Entonces miramos que dos comunidades muy grandes se estaban levantando, Antioquía y Alejandría, y que Roma y Éfeso también estaban en ese proceso de crecimiento. Pero vamos a mirar cómo afectó la central, la iglesia central haya sido dispersa, y que a raíz de eso se tomaron nuevo liderazgo en otras comunidades y empezaron a salir cierta cantidad de creencias, cierta cantidad de escritos. Realmente ya en una época ya para el concilio del año 325, realmente ya nadie sabía qué era ser un cristiano o un seguidor de Jesús, puesto que ya había infinidad de creencias, de doctrinas, de enseñanzas, de escritos que rondaban. Entonces era ya muy complicado. Por eso sale el segundo concilio con el emperador Constantino, pero eso lo miraremos mucho más adelante, ya que hoy vamos a dar conclusión a la primera guerra judía que se da contra el Imperio Romano. Entonces, en esta ocasión, vuelvo a repetir, se tocarán exclusivamente los tipos de creencias o los nuevos cristianismos, por llamarlo así, que se estaban empezando a salir, y vamos a mirar que hay cada cosa que se enseñaba y que mucha gente lo creía, y que tristemente hoy nos damos cuenta que todavía mucha comunidad hoy en 2018 sigue practicando. Entonces, pues sin más, una vez más los dejo con la segunda parte, y vuelvo a reiterar, por favor, si en algo se ofende la persona o alguien se siente agredido o ofendido, o siente agredida su fe, o que se le ofendió su fe, no es mi intención, no es mi propósito el hacer los videos para que se sientan estas personas ofendidas o agraviadas. No es esa mi intención. Mi intención es traer un punto de vista de la historia para conocer de dónde procede el cristianismo que hoy se vive, y poder determinar qué realmente es y qué no es. Entonces, de antemano, por favor, mis disculpas, y una vez más lo vuelvo a repetir: si eres muy susceptible a que te ofendas muy rápido por lo que se dice, o se hace una crítica de tu fe, es mejor, ahorita te lo digo, no mires el video, no lo escuches. Tienes muchas opciones hoy en día, pero si deseas mirar el video, ahora sí, como decimos en México, sobre aviso no hay engaño. Así es que, sin más, los dejo con la segunda parte de la primera guerra de los judíos contra el Imperio Romano. ¿Sale? Que pasen muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahora, bendiciones. Muere el primo de Jesús, Simeón de Jerusalén, muere crucificado. Entonces, ya para el 107, te estoy hablando ya del 107, Jesús muere en el 33, en el 70 es destruido Jerusalén. Ya para el 107 muere el último líder de la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ya no hay una central donde se dan las órdenes, donde sale el núcleo central, vamos a decir, del original? Al no haber eso, ¿qué empieza a haber? Empiezan a nacer varios tipos de interpretación de Jesús, de Yeshua, como se le dicen, y del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a haber? Empieza a haber, salen muchos tipos de cristianismo, salen muchos tipos de interpretaciones, y ahorita vamos a mirar unos solo cuantos rápido, unos solo cuantos para que te des cuenta de lo que se empezó a creer, de lo que empezó a ver.
Entonces, porque se perdió la conexión con la central de Jerusalén. Si Jerusalén hubiera estado presente o firme, sin la destrucción de Jerusalén, hubiera estado la iglesia firme, todo esto no hubiera existido. Y si hubiera existido, inmediatamente Jerusalén, pum, 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 calma todo. ¿Por qué? Porque estaba el núcleo, eran los que estaban, porque de ahí salió. O sea, el cristianismo no nació de Roma. El cristianismo no nació de Roma. El cristianismo, si a algunos no les gusta reconocer esto, y no estoy ofendiendo, y ya lo dije en una introducción en un video, en el video cuando lo dije, perdónenme si ofendo a alguien, pero ahora sí, como dicen, nos guste o no nos guste, aceptemos o no aceptemos, el cristianismo, sus raíces, su ADN, o de donde nació del judaísmo. Nos guste o no, las raíces del cristianismo son hebreas. Eso es muy diferente a que vayamos, como se dicen, volvamos a las raíces hebraicas y andemos todos danzando. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando que el cristianismo original se da de un judío que se llamó Yeshua, y lo voy a decir en hebreo, muchos van a decir, ay, hermano, no, porque su nombre original es Yeshua, pero la traducción en español para nosotros es Jesús, ¿ok? Pues este Jesús, Yeshua en hebreo, era judío, y los 12 apóstoles eran judíos, la primera iglesia era judía, Pablo era un judío que predicaba de un Jesús judío, de un Mesías judío, pero hoy nos dicen que somos diferentes, que no tenemos nada que ver con el judaísmo. No tenemos nada que ver con el judaísmo referente a su tradición, pero en referente a la doctrina y al Mesías que servimos y que seguimos. Oye, es ilógico decir, la Biblia es hebrea, creo en el Dios que está aquí hebreo, pero yo no tengo nada que ver con el hebreo, no tengo nada que ver con el judío. Espérame, por eso te digo, una cosa es Juan Pérez y otra cosa es Juan Domínguez. Así es que vamos a distinguir, tenemos que respetar porque son nuestros hermanos. Pablo lo dice en Romanos bien claro. O sea, gentiles, ustedes eran olivo silvestre y fueron injertados, fueron añadidos al olivo original. O sea, nosotros no nacimos porque no, nosotros fuimos añadidos. Ese Pablo mismo que dicen que habló contra la ley fue el que nos está diciendo en Romanos, ustedes gentiles, bueno, no a nosotros, pues a ellos, pues fue escrito por ellos, pero nosotros, pues ya ahorita en ese entonces, el gentil fue añadido. Y le dice, no te jactes, no te creas, porque tú no eras nada, fuiste añadido a este olivo. Entonces, si el olivo, la raíz que sustenta al olivo es hebrea, y nosotros fuimos injertados, ¿qué raíz nos sustenta a nosotros? Yo nomás te digo eso, confronta tu tradición, confronta tu ideología, confronta tu manera de pensar contra el judaísmo, lo que tú quieras. Yo no estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Yo no me meto en broncas, estoy hablando desde el punto de vista histórico, ya lo dije. Si algo ofendo, si algo dice, no, mi hermano, tú ya metes judaizar. Yo no judaizo a nadie, yo no estoy hablando de ley, no estoy hablando de nada, estoy hablando de lo que nos sustenta. Estamos mirando que Jerusalén era la central y que Jerusalén daba la orden y ponía el concilio y decía qué decir y qué no hacer, qué aceptar y qué no aceptar. Es destruido Jerusalén en el 70. ¿Quién toma el control? Lo empieza a tomar Alejandría, lo empieza a tomar Antioquía, lo empieza a tomar Roma, lo empieza a tomar Éfeso. ¿Y cuál es el resultado? Al no haber una cabeza, ahora sí, como dicen, yéndose el gato, los ratones hacen lo que quieren. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a hacer todo tipo de cristianismos y de ideologías, y vamos a ver unas cuantas y te vas a dar cuenta que hasta hoy todavía hay algunos que están haciendo. Para que te des cuenta, pero decimos, no hay que regresar a la raíz. Ok, está bien, sigamos con esto. Mira lo que dice, nace el nicolaísmo. Ahora, el nicolaísmo es un tipo de cristianismo que se cree, ¿qué es lo que creía en este tipo de cristianismo? Cierto sector se creía que se designaba a este tipo de creyentes a quienes establecieron el dominio de las jerarquías sobre la iglesia
y se refería a un grupo de personas que se consideraban a sí mismas superiores a los creyentes comunes. Escúchame, había un cristianismo donde empezaron con las ondas de jerarquías, como diciendo, a ver, yo soy el líder, tú eres el segundo, y luego tú eres el tercero, y tú eres el cuarto, y tú eres el que limpia los baños. Empezaron a ver ese tipo de distinciones en un cristianismo donde en el cristianismo original en Jerusalén, en el libro de Hechos dice que todos tenían las cosas en común y que nadie padecía nada, todos eran común, todos comían en la misma mesa, todos se entregaban, nadie faltaba nada porque había una hermandad. Pero acá el nicolaísmo empieza a hacer divisiones. Ahora, dice, sus características peculiares eran estas: falta de valores morales, libre de desahogo de las pasiones, desórdenes sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las cartas de Apocalipsis, capítulo 2, ahí viene, en el capítulo 2, y luego dice verso del 6, capítulo 6, del 14 al 15 y del 20 al 24, en Apocalipsis capítulo 2 lo van a decir. Presentan la herejía como un cúmulo de errores y definen las doctrinas nicolaitas como profundidades de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, verso 24. A pesar de esta fuerte polémica, la herejía sobrevivió hasta finales del siglo II. Escúchame, desde el siglo I, desde la fundación desde la destrucción de Jerusalén, empiezan a hacer todo esto. Estoy hablando desde el 70 en adelante empiezan a salir todos estos tipos no de herejías, de doctrinas. Pero nacen estas, y estos tenían una manera de pensar diferente. Ahora, el nicolaísmo no solamente estaba en Pérgamo, unas comunidades en Éfeso también estaban en Asia, pero otro tipo de cristianismo que estaban haciendo, y por causa de que no había una matriz, una central que trajera orden y que trajera el alineamiento a las doctrinas, era el gnosticismo. El gnosticismo ya era muy antiguo, pero ahora el gnosticismo llega a introducirse al mundo, por decirlo así, del cristianismo que estaban haciendo. Pero ahora, ¿qué creían el gnosticismo? El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas filosófico-religiosas. O sea, eran filosóficas, pero a la vez religiosas. Según esta doctrina, los iniciados, o sea, o las personas que practicaban esto, no se salvaban o no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo. Escúchame lo que es el gnosticismo, lo que creían en ese entonces, que no se salvaban por la fe en Jesús ni en el perdón del sacrificio de Jesús, del Cristo, sino que se salvaban mediante la gnosis. Gnosis significa conocimiento o conocimiento introspectivo de lo divino. Dice que es un conocimiento superior al de la fe. O sea, ellos creían, porque muchos cristianos decían, yo tengo fe en Jesús y yo soy salvo por la fe porque Él perdonó mis pecados en la cruz. Y ellos, los gnósticos, decían, espérate, o sea, hay un conocimiento superior al de la fe. Y este conocimiento es que tú te mires adentro, te introspecciones, empiezas a analizar, empieces a mirar y que el Cristo en ti te dé la salvación al traer un cambio de vida, un cambio de mentalidad, o sea, en conocimiento del universo. Este era el tipo de cristianismo gnóstico que se empezó a dar. Dice, un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Escúchame, eso se empezó a notar también en ese tiempo, pero también sale otro que se llama marcionismo. Este sí está pesado y este lo vamos a mirar en los siguientes concilios porque estos son fuertes, ¿verdad? Son muy fuertes. Ahora, el marcionismo viene del nombre por el que lo inició, que se llamó Marción del Ponto. Así se llamó este hombre, se le llama marcionismo por el nombre, porque él se llamaba Marción. Entonces, Marción del Ponto, ¿qué es lo que decía? ¿O qué es lo que enseñaba? ¿Cuál fue el cristianismo que empezó a profesar? Era el marcionismo distingue y separa separa cosas totalmente diferentes al Dios creador del Antiguo Testamento, que era Yahvé, del Dios verdadero, Padre, capaz de encarnar a un hijo hombre,
era Cristo, conforme al Nuevo Testamento, y incluye que ambas religiones son paralelas y que tienen por única conexión la geografía. Este hombre, Marción del Ponto, es el que escribe por primera vez y es el que declara por primera vez que el cristianismo es una religión diferente al judaísmo. De ahí hasta antes de él, que el cristianismo era visto como parte del judaísmo. Eso es lo que quiero que miren claro. Después de esto empieza a haber una separación, porque Marción del Ponto, él empieza a decir que el Antiguo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, era el diablo. Así decía, que era el diablo, que no era el Dios verdadero, y que no tenía nada que ver con el Dios verdadero del Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento era solamente para los judíos, y que el Nuevo Testamento, él es el primero que le llama Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento era para los gentiles, que nosotros éramos gentiles. Bueno, él decía, somos gentiles y no tenemos nada que ver con el Dios de los judíos, de su Yahvé. Nosotros, nuestro Padre es Cristo, Él es el Hijo de nuestro Padre, y empieza a hacer una distinción, que fíjate lo que más sigue. Marción destierra del cristianismo al Antiguo Testamento y de inmediato agrega que el Mesías al que se refiere el Antiguo Testamento no es Cristo, que aún no se han cumplido esa profecía y que cuando ocurra, dice, si llegara a ocurrir, el Mesías del Antiguo Testamento se llamará Emanuel y no Jesús. Escúchame lo que empieza a decir Marción del Ponto. Marción dice, el Dios del Antiguo Testamento es el diablo, no queremos nada que ver con los judíos. El Mesías que habla el Antiguo Pacto no se llama Jesús, no es Jesús. El de ellos se llama Emanuel, porque en Isaías dice que Emanuel. Entonces, el Mesías de ellos es Emanuel, pero no tiene nada que ver con Jesús. Nuestro Mesías es Jesús. Entonces, tenemos, y él enseñaba a sus discípulos, tenemos que separar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Este para allá es para los judíos y este para nosotros. Emanuel es para los judíos, Jesús, el Mesías, es para nosotros. Él empieza a hacer esta distinción y totalmente le dice a su gente, nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Pacto, no lo vamos a leer y vamos a sacar, porque ya para ese entonces ya estaba un canon, ya había escritos, y dice, y él hace su propio canon, su propio libro, su propia Biblia, por decirlo así, y dice, solamente vamos a escoger nuestros libros que son para nosotros los gentiles, que no queremos nada de los judíos. Él es de los primeros que empieza. Es bien importante este hombre, porque él es el que hace, él es muchos de los causantes del ¿cómo se dice? Del quebrantamiento que hubo. Dice, rechazó el Antiguo Testamento. Fíjate, rechazó el Antiguo Testamento, sino que procedió a rechazar, no solamente rechazó el Antiguo Testamento, sino que procedió a rechazar todos los elementos del Nuevo Testamento que consideraban judíos. Él odiaba, él estaba contra el judío. Dice, para lograrlo, de todas las escrituras escogió el Evangelio de Lucas. Fíjate lo que hizo. Agarró, el Evangelio de Mateo es judío, no lo quiero. Evangelio de Marcos, judío, no lo quiero. Evangelio de Juan, no lo quiero, es judío. El único que es gentil, porque es Lucas, yo quiero este. Entonces él agarra y él hace su Biblia y dice, el primer evangelio y el único evangelio que hay es Lucas. ¡Sas! Ahora, de todas las cartas, fíjate las que agarra, excluyendo los relatos sobre el nacimiento de Cristo por considerarlos citas bíblicas judías, y revisa minuciosamente y acepta como verdadera solo 10 cartas del apóstol Pablo por considerarlas exentas del judaísmo. O sea, él en su Biblia pone solamente un evangelio de Lucas, y pone la carta a los Gálatas, primera y segunda de Corintios, Romanos, primera y segunda de Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Pero rechazó las otras 4, que es primera y segunda de Timoteo, Hebreos y Tito, porque él las consideró que eran hebreas. Dijo, no queremos nada con los judíos, no queremos nada. Él es uno de los causantes que introdujo ese veneno, eso, para que hubiera una separación, para que nos distinguieran el cristianismo del judaísmo. Entonces, para él, el cristianismo era esto. El cristiano en ese entonces, para Marción, era un cristiano marcionista, era soy un cristiano que creo en un judío, que tengo unos escritos de historias de un judío, pero no quiero nada con los judíos.
O sea, es incoherente, era ilógico, era algo que estaba, pero mucha gente aceptó ese tipo de cristianismo y lo vivió. Pero también otro que sale es este que se llama el montanismo. Un hombre llamado Montano, es lo que te digo, era el padre, el que de ahí nace el montanismo. Un hombre llamado Montano se sintió transportado. Este está bien pesado, ahí se ofendo a muchos, ahorita discúlpenme. Un hombre llamado Montano se sintió transportado a estados de éxtasis durante los cuales profería advertencias proféticas. O sea, él supuestamente entraba en trance, entraba en sí, Dios, empezaba así y empezaba a hablar proféticamente. ¿Se te hace parecido algo de hoy en día? Dice, luego se unieron a él dos mujeres, ahí te va, dos mujeres que se llamaron Prisca y Maximila, que también empezaron a profetizar y cuya popularidad llegó a superar a la del propio Montano. O sea, estas dos mujeres se daban sus viajes astrales tremendos y bajaban y descendían y empezaban a decir, así dice el Señor, y entonces se hizo una fama más grande que el propio Montano. Ahora mira lo que dice. Montano y sus profecías anunciaban el final inminente del mundo. Él hablaba, se daba sus viajes de éxtasis, viajaba y decía, se va a acabar el mundo, vienen los días donde se va esto. ¿Te puedes imaginar el cristianismo que estaba saliendo? Bueno, cualquier parecido con la realidad de hoy en día es pura coincidencia. Dice, ordenando a sus fieles que se reunieran en un lugar determinado para esperar ahí el descenso de la Jerusalén celestial. Ay, ¿no te das cuenta de dónde vienen las doctrinas? ¿De dónde están viniendo del cristianismo que hoy creen que va a descender una ciudad celestial y va a poner en el cielo y que tenemos que ir a Jerusalén porque ahí va a descender, ahí va a poner el Señor sus pies en el monte de los olivos, va a poner un pie acá y otro pie acá y se va a partir el valle, todo literal. Dice, esta profecía fue acogida rápidamente en distintos extractos de la sociedad. Escúchame hasta dónde estaba infectando. Por eso te digo, eran tipos de cristianismos que se estaban viviendo. Por eso la importancia de los concilios. Pero al no ver la matriz, al no ver la central, ¿quién direccionaba? ¿Quién ponía las reglas? ¿Quién ordenaba? Y decía, espérense, para allá no es. No estaba Jerusalén ya. Los cuales se organizaron en comunidades y realizaron una propaganda muy activa entre cristianos y paganos. La doctrina montanista afirmaba que el fin de los tiempos se acercaba y llegaría a un plazo muy breve, con lo que resurgía la esperanza de la parucía o el retorno del Señor, tal como lo habían esperado las primeras generaciones cristianas. Para que te des cuenta de dónde, desde dónde están esperando la venida del Señor. Bueno, te digo, y luego dicen, vengo pronto, y ahí lo están esperando, y desde el primer siglo y el segundo, imagínate. Tal como lo habían esperado las primeras generaciones cristianas, el montanismo insistió en las prácticas ordinarias en la iglesia de entonces. Fíjate lo que hacían: preparación al martirio, ayuno y xerofagia, que era abstención de alimentos húmedos. La castidad la practicaban ellos dentro del matrimonio. Fíjate, prohibición de segundas nupcias, negativa a conceder el perdón a un cristiano bautizado, incluso en el caso que hiciera penitencia. El profetismo, o la manera como ellos profetizaban, el profetismo cristiano, el profetismo, el cual es el elemento verdaderamente dominante en el montanismo. O sea, la característica más dominante o una señal o una característica de ellos que más domina en ese tipo de cristianismo que era el profetismo, que profetizaban, todos quieren ser profetas. No me suena algo parecido a un lugar donde yo iba. Dice, sus promotores intentaron revivir el profetismo cristiano que apenas existía en la época, para que te des cuenta que antes no existía eso de así dice el Señor. Yo no sé de dónde sacan toda esa doctrina, para que te des cuenta de dónde, y dicen que son cristianas. No obstante, su concepción del profetismo difería sustancialmente de la tradición primitiva, puesto que los profetas del montanismo se consideraban receptáculos de la divinidad. No eran ellos quienes hablaban. Ellos decían que no eran ellos los que hablaban, sino que era el Espíritu que hablaba por la boca de ellos, o por su boca.
¿Te das cuenta de dónde está saliendo todo ese tipo de iglesias que son proféticas y que dicen, mira, su padre, aquí está, de ese tipo de doctrinas es el montanismo? Así es que si tú vas a una iglesia que van y se levantan, están adorando y de repente se levanta una hermana, hermanos, así dice el Señor, iglesia mía. Ya sabes de dónde viene, es hija de Montano. Y luego sale otro que se llama el adopcionismo. Ahora, el adopcionismo está bien tremendo también, eso lo vamos a mirar en el otro concilio también. El adopcionismo es la doctrina según la cual Jesús era un ser humano elevado a categoría divina por designio de Dios por su adopción, o bien al ser concebido o en algún momento a lo largo de su vida o tras su muerte. En el pensamiento judío, fíjate lo que pensaban ellos, o sea, el adopcionismo decía que Jesús era un ser humano común y corriente, era normal, era un común y corriente, había nacido normal como todos nosotros, pero que Dios en algún momento de su vida fue concebido o fue adoptado, o sea, como que lo adoptó. Entonces, pero fíjate en el concepto del judío, lo que tenía en el pensamiento judío, el Mesías es un ser humano elegido por Dios para llevar a cabo su obra espectacular. Tomar a los hebreos, fíjate, ese es el concepto de los judíos, todavía lo tienen. O sea que para el judío el Mesías no es Dios, porque eso sería idolatría. Y la idolatría es pecado de muerte, mueres a pedradas. Bueno, ahorita no sé cómo, la ley así lo dice, la Torah, no sé qué harán con un judío que es idólatra, no sé qué harán hoy en día, no sé realmente, pero ellos, en ellos era el único, oye Israel, nuestro Dios uno es. O sea, para el judío, hoy en día nomás hay un solo Dios, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay 20, es uno, es monoteísta, es uno, es un solo Dios. No hay de que son tres, pero es uno. No es cierto. Ellos no dicen, no. O sea, si ellos creen en el Mesías, ellos creen que el Mesías es un hombre que está adoptado por Dios o que es capacitado por Dios para hacer un trabajo específico, que es ungido para hacer algo específico. Hubo muchos Mesías en el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos Mesías y nomás pensamos en Jesús. No, Mesías es ungido. Y Moisés fue ungido para liberar al pueblo, él era un Mesías. David era ungido, fue ungido y fue otro Mesías. Sansón fue ungido, fue otro Mesías. Entonces, en el concepto pero Sansón no es Dios, ni Moisés es Dios, ni es la tercera o la cuarta persona de la Trinidad, o ya no es Trinidad. Para el judío el Mesías, o sea, en pocas palabras, el judío que creía en el Mesías Jesús no lo adoraba como Dios, porque lo miraba como un Mesías que venía a hacer un trabajo especial, que había sido ungido por el Padre. Porque es lo que cree el judío. En el pensamiento judío, el Mesías es un ser humano elegido por Dios. Es un ser humano, no es un Dios. Es un ser humano elegido por Dios para llevar a cabo su obra espectacular. Por ejemplo, tomar a los hebreos, un pueblo, en aquel entonces era frecuentemente sometido por otros más poderosos, los tomaba ese pueblo y los rescataba de la opresión y llevarlos al reino de los cielos, a la tierra, trayendo paz y prosperidad. Ese es el concepto del judío del Mesías. Por eso cuando tú le hablas de Jesús, ellos no van a creer en ese Mesías Cristo divino. Ellos dicen, bueno, Jesús es un judío, o sea, no te puedo negar porque es un judío, pero de eso que sea Dios, entonces ese es el problema. Por eso volvemos al mismo tema. ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos cambió la mentalidad? Bueno, más para adelante vamos a mirar. Ahora, en el sentido, fíjate, en este sentido, el Mesías, en el sentido de los judíos, en este sentido el Mesías no es el Hijo de Dios tal como lo considera el cristianismo. ¿Te das cuenta? O sea, para el judío, el Mesías no es considerado hijo de Dios, así como el cristianismo lo considera, como que está sentado así como el Padre, así como a la misma altura de Dios. No, porque eso sería idolatría. Dios es uno.
Es lo que dicen, Shema Israel, nuestro Dios uno es. Entonces ellos no pueden decir que son dos, son tres. Ahora, en la tradición griega, fíjate de dónde empiezan a ver los cambios de interpretación. Acuérdate que la iglesia era judía, que los escritos eran de la mentalidad judía. Ahora ya miramos el pensamiento y la mentalidad judía referente al Mesías. Ahora vamos a mirar de dónde nace la idea del cristianismo de la otra parte. Ahora, en la tradición griega existen héroes elevados a la condición divina después de extraordinarias proezas o hazañas por medio de la apoteosis, que viene siendo de alabanzas y de actos, vamos a decir, de actos asombrosos, que dijeron, wow, qué tremendo, y se van narrando sus historias y se va haciendo tan grande, que llega un momento en que lo divinizan y dicen, es Dios. Eso es lo que significa eso, de la apoteosis. Ahora, el más importante ejemplo de estos, ponen un ejemplo, es Heracles. Ahora, este Heracles, ¿qué pasó? Heracles, que después de haber sido quemado en una pira, es tomado por su padre Zeus. Escúchame, Heracles es quemado, llega su padre Zeus. Zeus es el dios relámpago, el dios de los griegos, el mayor, el dios mayor. Entonces Heracles es quemado, llega su padre, escúchame la similitud, llega su padre Zeus, dice, es tomado por su padre Zeus y lo lleva para gobernar a su lado. O sea, Zeus tiene un hijo y allá abajo Heracles es quemado y llega su padre, lo rescata y lo levanta y lo pone a gobernar a un lado de él. Para gobernar a su lado. Ahora, debido al predominio del Imperio Romano, cuya orientación cultural era predominantemente griega, en la época de los primeros cristianos es altamente, escúchame esto, en la época de los primeros cristianos es altamente probable que este ejemplo estuviera a su alcance a la manera de una historia popular. Escúchame, el adopcionismo era psicológicamente interesante para los primeros cristianos y era fácil identificarse con un héroe como Jesús, un ser humano como cualquiera que es elegido o adoptado por Dios y que en consecuencia daba esperanzas de salvación a los propios cristianos, tan humildes ante Dios como su héroe máximo. ¿Te das cuenta? El cristianismo, el adopcionismo, de ellos tomaron de diferentes tradiciones y culturas y todo ese rollo, pero había muchas historias como estas de Zeus con su hijo y que era subido, elevado como Dios y era sentado para gobernar junto a ese. Y te fijas que es muy similar a la historia de Jesús, el hijo del Padre, y el Padre lo levanta, lo lleva y lo lleva. O sea, escúchame, yo estoy hablando desde el punto de vista histórico, lo que estamos mirando. Por eso te digo, si hay gente que está sintiendo ofendida, no es mi intención. Yo estoy hablando, me estoy quitando la camisa de cualquier denominación, de cualquier creencia, y estoy tomando la posición de mi investigación y lo estoy dando como es. Te estoy diciendo que en la época del Imperio Romano estaba muy fuerte la influencia griega, por eso era la influencia grecorromana. O sea, la influencia griega, aunque perdió, aunque Roma tenía conquistado el mundo militarmente, mentalmente lo que predominaba era la cultura griega. Y en la cultura griega existían este tipo de historias de un dios, de un hombre que nació, que se hizo Dios, como Hércules, que fue hijo también de Zeus, que bajó aquí, que después ascendió y todo ese tipo de cosas. Era muy común ese tipo de enseñanzas, de historias en ese entonces. Entonces los adopcionistas encontraron la manera y más o menos identificaron a Jesús, que era un ser humano, pero que fue adoptado como las historias de otros dioses, que también fue adoptado y en consecuencia trae esperanzas a todos. Ese es el adopcionismo, para que te des cuenta. Ahora, el mandeanismo surge también. Se trata de una religión sincrética en donde aparece un dualismo de tradición masdeísta que presenta el mundo de la luz y de las tinieblas y otros elementos de las tradiciones mesopotámicas también presentes en los relatos bíblicos. Los mandeos obedecen
17 mandamientos. O sea, este cristianismo, fíjate lo que obedece a 17 mandamientos, que son no blasfemar, no asesinar, abstenerse de todo adulterio, no robar, no mentir, no protestar falso testimonio, abstenerse de deslealtad y deshonestidad, abstenerse de toda lujuria, no practicar magia y brujería, no circuncidarse, no circuncidarse, abstenerse de bebidas alcohólicas. Lógicamente en aquel entonces yo creo que era de bebidas que te producieran como el vino de aquel entonces, que te producía borrachera. No practicar la usura, no llorar la muerte. Fíjate, no comer animales muertos, embarazados o atacados por otros animales furiosos, ni sangre. Fíjate lo que dice: no divorciarse salvo en casos excepcionales, no suicidarse ni abortar, no autotorturarse ni practicar abstinencia. Fíjate, no tenías que practicar abstinencia, era un pecado, para ellos era un pecado el practicar abstinencia. Un rasgo curioso es que la continencia se consideraba impiedad, y quien no engendraba hijos no tendrá un lugar en el cielo, por lo cual el matrimonio es obligatorio y la poligamia está permitida. O sea, ya tú tenías que casarte, es obligación, es obligatorio. Y aparte, pues tienes que estar porqueando, porque no te puedes abstener, tienes que estar constantemente. Y si pues, nomás tengo una mujer, pues ya la llené, tengo 6, pues agarra otra, no le hace, empieza otra vez. Porque la poligamia era permitida en ese cristianismo. Muchos ahorita han de decir: ay, ¿cómo no podemos hacer eso? ¿Sí podrás con 2? Podrás con una y ahorita pues con 2. Ahora, en el mandianismo las mujeres poseen exactamente el mismo valor social, rango y respeto al hombre, que el hombre. Después estaba también el monarquianismo. El monarquianismo o monarquismo constituye un grupo de corrientes doctrinales totalmente opuestas entre sí, que tenían como única característica relacionada a la creencia de que Dios era un solo rey, monarca, y que no era una pluralidad de personas, o sea que no había 3 ni 4, nada, nomás era un solo rey. Entre los monarquistas tenemos el modelismo, que se oponía férreamente al dogma de la Trinidad. Pues ellos no querían la Trinidad, no había Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Ellos decían: no, esto no es cierto, sáquense. De acuerdo con la concepción trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo son cada una de las 3 personas de la Trinidad. En cambio, los modalistas explican que de acuerdo con la Biblia, estos términos nunca pretendían hacer distinciones de 3 personas eternas dentro de la naturaleza de Dios, sino que simplemente se referían a modos o manifestaciones de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, ellos decían: ustedes están interpretando que son 3 dioses. Lo que la Biblia te está diciendo es que son manifestaciones de un solo Dios, pero no son 3. No vas a encontrar 3 tronos, 4, 5, no hay nada, nomás es uno. Ese era un cristianismo. En otras palabras, Dios es un ser individual y único, y los diversos términos usados para describir tales como Padre, Hijo y Espíritu Santo son designaciones aplicadas a sus diferentes formas de actuar o a las diferentes relaciones que Él tiene para con el hombre. La principal corriente del modalismo en los primeros siglos del cristianismo fue el patripacianismo o sabelianismo, el adopcionismo, que afirma que Jesús era un ser humano que en su bautismo había sido adoptado por el Padre y que solo recibió el Espíritu Divino una vez que hubo ascendido a los cielos. Escúchame, otro tipo de cristianismo. Ahora, estaba el nestorianismo. El nestorianismo está tremendo, viene de nestoriano. El nestorianismo o difisismo es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en 2 naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de modo tal que conforman 2 entes independientes, 2 personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado en 2 personas, es prosopón, en distintas. O sea, ellos, el nestorianismo, creían que Jesús era el hombre, pero que dentro de él estaba Dios, era otro, era el Cristo, que eran 2 personas, eran como 2, como que un día hablaba Jesús y el otro día era Cristo, otro día así. Ellos creían todo ese rollo, el nestorianismo. También lo vamos a mirar en el siguiente concilio, creo.
También estaba el apolinarismo. Esta doctrina afirmaba que en Cristo el espíritu o intelecto no era humano, sino divino al encarnarse en un cuerpo sin alma que era sustituida por el mismo verbo. Con este presupuesto, la naturaleza humana del Redentor quedaba mutilada, ya que al negarse un alma humana, su figura quedaba reducida a una especie de marioneta manipulada por Dios. O sea que Jesús era como el cuerpo de Jesús era una marioneta, pero que no tenía alma, que nomás estaba Dios adentro de él, como dirigiéndolo así como... es así, o sea, escúchame toda la diferencia que están haciendo de cristianismo y todo. ¿Por qué? Porque la matriz Jerusalén original no existe, ya no estaba. Existía ya el judaísmo que siempre ha existido, pero el judaísmo mesiánico ya estaba disperso por todos lados, ya estaban saliendo este tipo de doctrinas. Fíjate, estos cómo adoraban, miraban a Jesús como es como una marioneta y por dentro está el espíritu, porque no tiene alma. Jesús no tiene alma, es un espíritu nomás, un espíritu que se metió en un cuerpo y está direccionando a Jesús así, muévete para allá, muévete para acá, haz esto. Imagínate, bueno. Y luego sale otra que es el arrianismo. Ahora, este sí lo vamos a mirar en los concilios. El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria, no cree en la Trinidad también. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Esta creencia se basa, entre otros textos bíblicos, en un párrafo del Evangelio según San Juan, donde Jesús declara, esto fue lo que declaró Jesús: oyeron que yo les dije, voy y vuelvo a ustedes, y si me amaran se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Esto es lo que los arrianos, el arrianismo tenían muy fuerte, porque decían que Jesús no era comparado con Dios, sino que Jesús fue creado por Dios. Dios siempre ha sido, y que Jesucristo es una creación, es un hombre común y corriente que está sirviendo a Dios y que está sometido a Él también, porque aquí lo dijo Él, y ellos notaban, tienen muchos textos que después los vamos a sacar en el concilio, y los voy a poner, pero uno de los que puse fue si me amaran se gozarían porque voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. O sea, ellos decían, si el mismo Jesús está reconociendo que el Padre es mayor que yo, ¿por qué lo quieren poner en el lugar igual que el Padre? No es igual. Entonces ellos alegaban eso, y eso es un buen pleito. En el segundo concilio es donde se da ese. Eso viene en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 28, que yo lo tomé de la versión Reina Valera actualizada 2015. Creía que Dios Padre y Dios Hijo no habían existido juntos desde siempre, sino que Logos, o la palabra, era un ser divino creado por Dios Padre antes de que el mundo estuviese, y que estaba subordinado al Padre. Eso es lo que creían los arrianos. Y el último es el docetismo. El docetismo es una doctrina aparecida a finales del primer siglo de la era cristiana, que afirmaba que Cristo, este sí está bien tremendo, que afirmaba que Cristo no había sufrido la crucifixión, ya que su cuerpo solo era aparente y no real. No, el docetismo son los coptos, los que le llaman la iglesia copta, ya que su cuerpo solo era aparente y no real. No admiten que Jesucristo ha sido hombre verdadero, con cuerpo de carne y hueso. Por consiguiente, sería solo a la apariencia lo que los evangelios cuentan, y la iglesia enseña sobre la concepción humana de Cristo, su nacimiento y su vida, sobre su pasión, muerte y resurrección. O sea, el docetismo, que la iglesia copta, ellos decían que Jesús no tenía un cuerpo de hueso y carne, sino que era como un holograma, así como un tipo fantasma, pero que se miraba como hombre. Y por eso él no fue crucificado, porque era como un espíritu, como un tipo fantasma, pero se podía mirar, pero él no tenía cuerpo, no tenía hueso, no tenía piel. Entonces, y que todo lo que estaban en los evangelios, que hablaba de cuando nació, y que cuando creció, y cuando la crucifixión, y cuando la muerte y todo, que todo eso nada más era una concepción que tenían, pero que realmente él no había padecido eso, porque él era como un espíritu, él no tenía hueso, no tenía carne. ¿Te das cuenta? Esos son tipos del cristianismo que existieron
en ese entonces. Ahora, quiero terminar con esto porque sí se alargó un poquito. Te das cuenta de la importancia de conocer la historia de dónde viene, y esa es la primera guerra, para que te des cuenta la influencia o el que ver que tuvo esta guerra de los judíos, o la importancia que tuvo en el cambio de todo lo que viene siendo el cristianismo, y que hoy en día profesan muchos, pero que en sus raíces, el cristianismo, sus raíces es judía, es hebrea. Eso no lo podemos negar. Por más que pensemos y nos hayan transmitido otra cosa, Jesús es un judío. Y la Biblia en la cual leemos nosotros hablan de un judío. Y los pasajes de ahí son de judíos. Pero no queremos nada. Yo no estoy diciendo que nos volvamos judíos, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es que tenemos que reconocer de dónde, de qué tronco, de qué raíz nacemos. Y que tenemos que aceptar, porque aceptamos a un Jesús Mesías judío. ¿Por qué Pablo lo dice en Romanos? Fuimos insertados. Ahora, mucha gente dice, bueno, en Cristo ya no hay griego, ya no hay gentil. Exacto, pero lo que yo estoy hablando de la raíz, de nuestra creencia. Hoy en día yo sé que estamos en plenitud y que estamos fuera de todo ese rollo y que no tiene nada que ver. Yo lo que estoy hablando desde el punto de vista histórico, que reconozcamos de dónde nace todo esto y cómo se fue cambiando y llegó a ser lo que hoy se conoce en el sistema. Sale, yo me despido, que pasen muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bendiciones.